Es un concepto, como le decía, es un concepto muy hablado y muy poco entendido, como tantas otras cosas que tienen que ver con Dios. Porque básicamente la Biblia dice que las cosas espirituales solamente se entienden a través del Espíritu de Dios. O sea, si no estamos en relación con el Espíritu de Dios, las cosas espirituales no se entienden, no se comprenden. Es fundamental estar en relación con Dios para entender las cosas de Dios. Para eso que parece en definitiva es como un círculo vicioso, ¿no? Porque para poder entender a Dios tengo que estar cerca de Dios, pero para reconocer a Dios y estar cerca de Él tendría que entenderlo, adorarlo. Es un lío, pero que eso se consigue a través de, digamos, ir muriendo a nosotros mismos, ir buscándolo a Él y poniéndolo a Él siempre en todo en primer lugar. Eso es lo que significa morir a la carne, que es una idea que muchas veces se habla en las iglesias y a veces se puede malinterpretar. Morir a la carne no es cuestión de sacrificios personales, no es cuestión de vivir en miseria. Morir a la carne es dejar nuestras cosas personales y ponerlo a Él por delante. Y eso nos lleva justamente a adorarlo. Pero para todo eso, para todas esas cosas, es que en definitiva, sí o sí, tenemos que apuntar a conocer a Dios, a reconocer a Dios. Esa palabra de Proverbios que le mencioné, Proverbios capítulo 3, que no confiemos en nosotros, sino en Él y lo reconozcamos, es y fue para mí siempre como una brújula. Es la manera tal vez de saber si lo que estás haciendo está bien o si las decisiones que estás tomando son las correctas, porque es como asegúrate, en lo que estás haciendo, ¿está Dios? Es así de fácil. En lo que estás haciendo, ¿lo ves a Dios? Pero ¿cómo lo veo a Dios? Me va a preguntar. Bueno, ¿ves que hay un cambio? ¿Ves que sentís paz? ¿Ves que las cosas empiezan a más o menos a funcionar? ¿Empezás a ver resultado? Estaba hablando hace unos días con alguien a quien le decía justamente ¿cómo evaluás vos si tal vez, por ejemplo, si estás tomando la decisión correcta? Bueno, mira tu vida, examina tu vida, cómo estabas y cómo estás. ¿Estás mejor o peor de antes de esa decisión que tomaste? ¿En tu vida, en tu interior, hubo un cambio, una transformación? ¿Fuiste bendecido o todo empezó a ir cada vez para atrás? Bueno, eso nos ayuda a reconocer si es que Dios está. Entonces lo reconozco en mis caminos. Y cuando yo reconozco a Dios en mis caminos, entonces el versículo proverbio continúa, agrega, Él enderezará tus sendas, que es al revés de lo que a veces uno quiere hacer. A veces nos esforzamos por enderezar nuestros pasos cuando es mucho más sencillo, solamente buscando y poniendo a Dios en primer lugar, Él endereza el camino. Es así de sencillo, al revés de lo que nosotros pensamos, al revés del valor que nosotros les damos a las cosas. Y para meterlo más o menos un poquito en ese tema, le quiero hablar de economía. Lindo tema me metí yo también. Le quiero hablar de... Bueno, podríamos estar horas hablando de esto, horas y horas y horas, ¿no? Pero le quiero hablar de, básicamente, del concepto de la economía de mercado. Algo que está un poco bastardeado, porque los que no entienden dicen que eso es prácticamente diabólico. Otros toman a eso como un Dios, o sea, adoran ese concepto. Cuando usted toma algo como un Dios, lo adora. Cuando usted adora algo, lo toma como un Dios. Por eso la adoración es solamente para Dios. ¿Y cómo sé si estoy adorando algo y no a Dios? Bueno, ¿qué cosa está en tu vida en primer lugar antes que Dios? Cualquier cosa que en tu vida ocupe un lugar antes que Dios, eso lo estás tomando como un ídolo y lo estás adorando. Vas a tener problemas, es necesario cambiar el orden. La economía de mercado es eso que a usted le pasa cuando va a la verdulería y un día, voy a decir cifras absurdas para que reconozca la diferencia, para que se dé cuenta de la diferencia. Y un día el kilo de tomates está a 50 pesos y a los 3 días o la semana siguiente el mismo kilo de tomate o de peores tomates está a 200 pesos. Esa es la economía de mercado.
Sí, la especulación de los productores, de los distribuidores, de los propietarios, de los, ¿cómo es que le dicen? De la oligarquía. Son insensibles, se aprovechan, bla, 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 bla. No. Todo eso tiene una razón de ser. Y la razón de ser tiene mucho que ver con algo que en la Biblia se llama ley del rescate, que en un ratito le voy a explicar, le voy a mencionar. Tiene que ver con factores estacionales, tiene que ver con el clima, si llovió, si no llovió, si hace calor, si hace frío, si hubo tormenta o no la hubo. Tiene que ver más o menos con esas cosas. Tiene que ver si son productos importados o locales, nacionales, si son productos que están en contraestación. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, como nosotros, siempre bien racionales y lógicos, ahora ya no tanto, pero toda la vida, la tradición de las fiestas, entonces usted en pleno diciembre quiere comer turrones, nueces, almendras, todo eso que son frutas secas de invierno y que no existen en nuestro país, entonces tiene que ser importado. Para que usted lo pueda comprar, tiene que pagar el costo adicional, como hablaba el sábado, de eso que hace la diferencia, ese valor agregado. Usted tiene que pagar el valor agregado para poder tener ese producto en su casa. Lo que tal vez le valdría 10, y bueno, tiene que sumarle el flete, que el barco, que el tiempo que está, que el costo de almacenamiento, que el depósito, que el transporte, que llegue al mercado, que vaya usted a buscarlo y todo eso, y lo que valía 10 termina pagando los 100. No es que distráeme, gracias. No es que el supermercadista es un sinvergüenza, capaz que lo es, pero eso es otra historia. O el almacenero es un chorro, capaz que lo es, pero esa es otra historia. Eso es otro asunto. El tema es lo estacional, lo climático, todos los factores que se suman alrededor. Cuando se acercan las fiestas, va hablando otra vez de las fiestas, y a usted se le ocurre, va a ver si adivino o no adivino. Llega Navidad o llega Año Nuevo y usted tiene que hacer vitel toné. Porque la Biblia dice que Navidad sin vitel toné no es Navidad. ¿No? ¿Ven? Así me hace. Y usted después puede ser con alcaparra, sin alcaparra. Y acá tenemos la otra grieta de las tantas argentinas. Tenemos el team vitel toné y el team guácala vitel toné. A mí me gusta, no me haga esa cara porque se pudre todo acá. Entonces, como tiene que hacer vitel toné, todo el mundo va a comprar peseto. Entonces, desde 15 días antes, el carnicero se quedó sin peseto. Pero le dice, no, doña Chola, yo le guardé ya tengo uno especialito para usted guardado ya. Porque ya tiene ahí el entre del valor agregado del contacto, de conocer o de ser cliente. Pero cuando la demanda supera a la oferta, si usted a toda costa quiere el peseto, si valía 1.000, capaz que le tiene que pagar 1.500 o 2.000. Y según el nivel de capricho que usted tenga, o de familiares exigiendo el vitel toné, usted lo va a comprar o no. Aunque ahora hay otras alternativas y lo puede llegar a hacer con otros tipos de carne. Pero le pongo un ejemplo tradicional. Póngale ese mismo ejemplo a cualquier otra cosa. El asado del Día de la Madre. Yo veía el domingo las colas, no el domingo, ya el sábado pasado, las colas en las carnicerías. ¿De dónde está la crisis? Bueno, la crisis estaba al día siguiente, porque todo el mundo va a comprar. Eso es la economía de mercado. Cuando el producto se agota, si usted igualmente lo quiere, tiene que reasignarle un valor. Eso es lo que quiere decir la palabra resignar. Resignar quiere decir en realidad reasignar. Reasignarle un valor. Lo que a usted para antes valía 10, ahora como lo quiere, el costo no es el costo del producto, sino que el precio no es el costo del producto, sino que el precio que usted va a pagar es un costo relativo. ¿Me entiende o lo estoy haciendo mucho lío? Dígame si estoy haciendo mucho lío, cambiamos de tema, hablamos de otra cosa. Algunos, por ejemplo,
en ese valor agregado compran un producto a 50, le hacen un pequeño detallecito y con ese detallecito suficiente ya vale 100 más que el producto. Entonces lo que valía 50 y se vendía a 100, lo podemos vender a 300. ¿No? ¿Viste? Me hacen sí todo. El valor agregado, el costo relativo. Las cosas... Encima, hoy estaba escuchando ya de ayer que está ese listado de precios máximos de productos, no sé de qué rubros, creo que de todos los rubros. Las cosas no tienen un valor por ley. Las cosas tienen un valor relativo. El valor que usted le da a las cosas. Tal vez tenga en su casa, no sé, algún recuerdo de la infancia, o de los padres, o de los abuelos, o de los bisabuelos. O un regalo especial que le hizo a una persona muy querida, o un regalo de un hijo, que si lo tenemos que analizar por el costo real, no vale nada. Si usted entra a mi oficina, en mi escritorio en la oficina, que tiene un vidrio, debajo del vidrio va a haber la mitad casi del escritorio, la mitad, está debajo del vidrio, está todo lleno de papelitos dibujados y escritos. De distintas edades y distintas personas de mis hijos. Va a haber algunos dibujos, va a haber algunos garabatos, algunos que no se entienden, otros que se entienden perfectos según la edad y quién era en su momento. A ver, si usted levanta el vidrio y agarra el papel, hay uno, por ejemplo, que lo tengo muy cerca de donde estoy sentado, que tiene una punta rota. Si te agarra ese papel con la punta rota, ¿cuánto vale? Es un papel. O sea, ¿cuánto vale? Nada. Es un papel de porquería, ¿sí? Diga así diferente. ¿Sí? Pero para mí vale mucho. ¿Por qué para mí vale mucho? Y vale mucho porque tiene el valor agregado del amor que se le puso, en esa etapa, ¿y esa etapa en que los papás para los hijos son Dios? Hasta que entra la otra etapa donde los papás para los hijos son el mismo diablo. ¿Ya? ¿Sí? Todo lo hemos pasado, ¿no? De los dos lados. Como hijo y como diablo. Lo hemos pasado. Bueno, en esa etapa en que papá es Dios, esas palabras llenas de amor, de todo, sos el mejor del mundo, sos el mejor papá que me tocó, y cosas así, cosas y te recompran con eso. Te sacan lo que quieren. Tiene un valor emocional. Si usted me dice... Viene con una oferta y me dice, te doy 1.000 pesos por ese papel de porquería. Yo te digo, tomátela. ¿Para qué lo querés? No. Bueno, te doy 10.000. No, tomátela, te doy 100. Bueno, espera que lo pienso. 100 lucas, ya capaz que hacemos otra cosa, ¿no? Las cosas no valen lo que dice que valen, más allá de su costo real, el costo de producción de algunas cosas, sino que todas las cosas tienen un valor relativo. Y eso es lo que les quiero mencionar sobre esto que le dije recién, que es la ley del rescate. Levítico capítulo 27, versículo 30 al 32. Levítico 27, 30 al 32, que dice, bueno, todo el capítulo viene hablando sobre valores de las ofrendas, valores de los diezmos, valor de la tierra, hablan de cómo calcular el valor de las cosas. Versículo 30 a 32, dice así, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es, cosa dedicada a Jehová. Lo que vos consagraste a Dios le pertenece a Dios, es cosa dedicada a Dios. En este caso puntual habla del diezmo, y el diezmo tiene ese valor. El diezmo tiene ese valor. El diezmo es algo que usted le da a Dios en forma santificada. ¿Qué quiere decir? Es para Dios, usted lo aparta para Dios y no lo usa para otra cosa. Lo aparta para Dios, lo dedica a Dios y no lo usa para otra cosa. Como cuando, por alguna situación particular que estemos haciendo en la iglesia, alguna persona puede hacer una siembra específica. ¿Qué es una siembra? ¿Qué diferencia hay entre una siembra y una ofrenda? Una ofrenda es la adoración con que usted con sus bienes adora a Dios y le da algo de su corazón. Un diezmo es una honra al Señor reconociendo que Él es el proveedor y que específicamente es un número específico que tiene que ver con el 10% de sus ingresos.
Una siembra no es ni una cosa ni la otra. Una siembra es una ofrenda especial que usted hace porque se le da la gana, no porque nadie se lo pide, no porque se lo obliga, porque a usted se le canta. Una ofrenda especial con un sentido, con un fin específico. Yo le doy esto al Señor para, y últimamente recibimos para un montón de cosas, para, no sé, los aires acondicionados, para la terminación de la decoración, para el arreglo de tal cosa, para el arreglo de este coso, para, bueno, específico. ¿Qué pasa cuando la tesorería se recibe una siembra que puede ser que no diga nada o diga el fin específico? Yo siembro esto para tal cosa. Está dedicado, está consagrado, le pertenece a Dios. Nos condiciona. ¿De qué manera? No se puede usar para otra cosa. No digo que sea ese billete, puede ser otro billete, pero ese monto que ingresó no se puede usar para otra cosa. Ah, pero fulanito de tal sembró para poner un árbol en medio del altar. Y yo no quiero poner un árbol en el medio del altar. Miren la estupidez, me aburre, ¿no? No quiero poner un árbol en el medio del altar. Bueno, pero fulano sembró para eso. Bueno, lamentablemente ese dinero quedará en la nebulosa, no se va a usar para nada, porque solamente se puede usar para eso. Ah, pero Mengano sembró para poner, no sé, un bar en la entrada. Vendría joya. No hace falta eso ahora. No, ya sé que no hace falta otras cosas. Bueno, pero eso va a ser utilizado para eso. ¿Entiende el concepto? Algo dedicado, algo consagrado al Señor. Lo que le damos al Señor le pertenece al Señor. Y cuando le pertenece al Señor, aumenta su valor. Cambia el valor relativo. Cuando usted va a un anticuario o a un museo y se encuentra la lapicera de fulanito de tal, ya no es una lapicera común y corriente. Es la lapicera del rey, del presidente, del escritor, del científico. Ya no es lo mismo. Hay en un museo no sé dónde, donde hay pedazos, láminas del cerebro de Einstein. Tenés que ser morboso para poner en una vidriera el cerebro cortado en láminas en tipo fiambre, el cerebro de un tipo, ¿no? Tenés que ser morboso realmente. Bueno, está el cerebro de Einstein así en láminas en exposición. Ya no es solamente un poco de células, tiene un valor agregado. Y en este texto, versículo 31, mire lo que dice. 31. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, de aquello que le diste al Señor, si querés rescatar algo de eso, o sea, se lo di a Dios, pero digo, no. Mira, mejor no. Mejor me lo quedo. Me arrepentí. Puede ser, tiene todo su derecho. Me arrepentí. Dice que eso legalmente en Dios se puede hacer. Lo que usted le da a Dios se lo puede volver a pedir a Dios. Pero dice, si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Una quinta parte, le digo en números nuestros, es el 20% más. Si le diste 1000 o sembraste 1000 o para el árbol en el medio del altar de 1000, si querés recuperar tus 1000, tenés que pagar 1200 de tus propios 1000. Pero no valía 1000. Bueno, el precio es relativo a la situación. Esto es la economía de mercado y esto es lo que nos hace reconocer o valorar las cosas que tenemos o las cosas que nos dan, las cosas que nos regalan. Lo que nos hace valorar la posición, como otra vez, tercera vez que vamos a mencionarlo a Joel, y te se va a agrandar, el privilegio de estar en la casa de Dios, de servir a Dios, de en este lugar, por ejemplo, ministrar, de cantar, o adorar, o tocar un instrumento, o compartir la palabra. El privilegio de estar sentado, de ser hijo. El privilegio de haber sido rescatado, el privilegio de haber sido salvado, el privilegio de poder experimentar realmente, que en Dios hay plenitud y esperanza, de poder experimentar que realmente, ya es verso viejo, lo repito tanto así, para que no se acostumbre, lo entienda, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra y a vos no te llegará. Realmente. Porque cuando vos viste todo tipo de crisis a tu alrededor, a vos no te llegó.
Y si te llegó, te golpeó, te sacudió, te tambaleó, te dejó medio un poco más tarado de lo habitual, pero te enderezó. Y seguro que algo aprendiste en medio del proceso, porque así es como obra Dios. Ese es el privilegio, es la seguridad, es la confianza que tenemos en Él. Bueno, como dice Juan, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa según su voluntad y sabemos que Él está escuchando, tenemos lo que le hemos pedido. Un privilegio que otros no tienen. No es lo mismo que usted esté acá sentado, a que esté enfrente, que esté en su casa, que esté mirando la tele. No es lo mismo. Se va a dar cuenta después, pero no es lo mismo. Vale la pena seguir y servir al Señor. Versículo 32, antes de salir de acá. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. Esta es la ley del rescate. Lo que fabrica, construye ese precio relativo de las cosas. Las cosas no son lo que alguien cree que vale, sino las cosas son el valor que uno le da a esa cosa. Las cosas no son un precio fijo o un precio máximo, las cosas valen el valor que usted le da a las cosas. Y lo mismo pasa con Dios. El mismo esquema, el mismo sistema de esta economía de mercado tenemos con Dios. Dios es para nosotros según el valor que nosotros le demos. Dios vale para nosotros según el lugar que nosotros le demos a Él. Por eso dije al principio, qué curioso, vamos al mismo concepto, el concepto de adorar, de reconocerlo y de ponerlo a Él en primer lugar. Tal vez para otro Dios sea, bueno, nada, una idea, como le dije antes. Tal vez para otro Dios sea, bueno, el fanatismo de los evangélicos. Tal vez sea, bueno, pobrecito, Él necesita. Tal vez sea como tantas veces mencioné, como dicen o piensan, o no sé ya ni si piensan o no, los políticos o los gobernantes. Las iglesias están en el mismo nivel que las sociedades de fomento y los clubes deportivos. Entonces, para ellos, Dios es lo mismo que ir a entrenar un poco, ir a descargar un poco tus fuerzas o tu energía, un tiempo de esparcimiento, o a sentarte con los viejos, a tomarte una grapa o jugar a las bochas. Eso es Dios para ellos. Según el valor que es para vos, según el lugar que es para vos, es lo que vas a recibir, es lo que vas a pagar por Dios. Mateo capítulo 16, versículo 13. Al 17 creo, me parece, si no me equivoco, si no me confundo, sí. Okay. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Él, se habla de Él mismo, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjense que tenían una ensalada en la cabeza total. O sea, los judíos no tenían ni la menor idea de quién era que se les estaba apareciendo ahí. Y en su teología medio rara, le ponían cualquier etiqueta que se le ocurra. Ah, este es Jeremías. Ah, este es Elías. Este es otro profeta. Este es el hijo de José. Ah, este es el carpintero. Un loco que anda por ahí. Lo mismo que le estoy diciendo, según el valor que usted le dé, es lo que va a recibir de esa persona, en este caso, de Dios. Un dato interesante que muchas veces hemos mencionado, pero que lo recuerdo porque ayer lo mencioné en una conversación, que a Dios, a Jesús, le importa lo que piensan de Él. Vio cómo somos nosotros, ¿no? O sea, yo, usted no. A mí no me importa. Te quiero. A mí no me importa lo que piensen de mí. Yo no tengo por qué hacer nada para agradar a los demás, se enojó. Yo no tengo por qué hacer nada para agradar a los demás. Yo sé lo que hago, yo sé quién soy, yo sé lo demás, que se curta. Bueno, sí, eso está bien en tu humanidad. No, eso está bien en tu humanidad.
Pero en el proceso de transformación delante de Dios, eso no es así. En el proceso de transformación delante de Dios, si a Jesús, a ver, escúchame, a Jesús, me parece que es un poquito más alto, ¿no? A Jesús le importaba lo que los demás pensaban o decían de él, a nosotros nos tiene que importar qué es lo que piensan o dicen de nosotros. Como iglesia, como cristianos, en forma personal, cada uno en forma personal, individual, me tiene que importar qué dicen de mí, me tiene que importar qué piensan de mí, me tiene que importar qué piensan, qué ven, qué dicen de la iglesia. Tenemos una obligación y responsabilidad. Y esto se lo digo para todos, es específicamente para los obreros, pero se lo digo para todos. Tenemos la obligación de mostrar una vida transformada en todos los aspectos. En la conducta, en la actitud, en el hablar, en el movernos, en el actuar, en el comportamiento dentro de la iglesia, en cómo nos movemos dentro de la iglesia, en cómo nos relacionamos con los demás. En todo tenemos la obligación de mostrar a Dios reflejado en nosotros. A Jesús le importaba, pregunta cómo, sí, no, le dicen todo este tipo de cosas. Y entonces en un momento, no sé en qué versículo me quedé, versículo 15, entonces dice, Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Otra vez el mismo concepto, ya no solamente los demás, sino que era círculo íntimo. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y ahí se hizo el gran silencio. Haga la prueba en algún momento, busque un círculo íntimo, cercano, si es un grupo de contención o si estuvieras en una posición de autoridad, es súper divertido. Haga una pregunta y pregúntale a todos, ¿y ustedes qué piensan? Y prepárese para el gran silencio. ¿A todo el mundo le da un julepe contestar? ¿Un miedo de meter la pata? Un miedo de equivocarse, entonces nadie dice nada. Tanto así. Y después cuando alguno capaz que contestó, acá por supuesto, Sambocondo Pedro contesta, cuando alguno contestó, enseguida el de al lado, y vos lo mismo que él. Y usted habrá hecho lo mismo. Lo mismo que él. No, a mí no me venga que pienso lo mismo. Si piensa lo mismo, ¿por qué no lo dijiste antes? Tengamos criterio propio. Y en esa pregunta contesta don Bocón, y le dice, cuando todos estaban en silencio, verso 16, gracias, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese la diferencia, ¿no? Elías, Jeremías, algunos de los profetas dicen que decía la gente, y ustedes nada, o sea, los demás, aunque equivocados, por lo menos tenían una respuesta, ustedes nada. Y Pedro se va al Cristo, al Hijo de Dios. Una diferencia abismal entre lo que la gente piensa de Jesús, hoy para nosotros de Dios, y entre lo que un íntimo piensa de Jesús. La misma diferencia que hoy a nosotros nos pasa en el andar diario con la gente. Cuando nos topamos con alguien tal vez a quien le hablas de Dios, le hablas de Cristo, le hablas de la iglesia, o cuando te topas con alguien que es de la iglesia, aunque sea de otro lugar, un creyente. La misma situación que nos pasa cuando tal vez algunas de las cosas que hemos vivido a principio de año con la policía y demás, y todo eso, todas las cosas que nos han vuelto realmente, nos han vuelto locos. De no entender qué estamos haciendo, no entender por qué tanta necesidad, por qué tantas ganas, por qué ustedes no entienden, se tienen que cuidar. Digo, no. Vos no entendés quién es Dios. La misma brecha en distancia, kilómetros. Uno de los profetas, el Hijo de Dios. Esa misma brecha es la que se vive en el mundo y en esa misma brecha es que nosotros tenemos que transitar. Y en esa misma brecha que tenemos que transitar, casi me caigo, en esa misma brecha que tenemos que transitar, también usted tiene que elegir de qué lado está. O sea, si yo le preguntara de una forma directa y así bien sincera y profunda, ¿quién es Jesús para vos? Obviamente me va a decir el Hijo de Dios, porque ya es el
Pero adentro, ¿no será solamente uno de los profetas? Adentro, ¿no será solamente un maestro religioso? ¿Un sanador? ¿Un curandero, como dicen algunos? Como me dijo uno hace, no sé, como 20, 30 años atrás, Jesús fue el primer revolucionario del mundo. Porque la Biblia tiene esa particularidad tan hermosa que usted la puede adaptar para cualquier cosa, para lo que sea. Este que yo le cuento era un compañero de trabajo. Yo, mirá, hace más de 30 años, estaba soltero. Un compañero de trabajo, no, porque nos convertimos después, así que estaba hacía poquito, ahí me voy acomodando. Comunista militante, o sea, de eso es bien repirado la cabeza, ¿no? Comunista, militante comunista. De lo que andaban por la calle haciendo lío, siempre con un libro de Marx bajo el brazo, que hacía lío en las universidades, bueno. Y este vago me dice, Jesús fue el primer comunista. Lo adaptan como quieran. Hace poco, si no me equivoco, una semana le mencioné sobre el islamismo, sobre los musulmanes, sobre el Corán. Le hice un comentario sobre los 5 pilares de la fe en el Islam. Los 5 pilares de la fe en el Islam. O sea, ¿cuáles son aquellas cosas que el Islam cree como fundamento? ¿En qué se basa? La palabra de Dios para el musulmán, ¿en qué se basa? ¿Quiénes son los principales maestros? Adán, Moisés, me parece que era Abraham, me lo salteé, Jesús. Y el quinto, Mahoma. Repito, Adán, Abraham, que me lo había salteado, Moisés, Jesús. Por lo tanto, aquellos que tenemos la idea que son anticristianos, los tipos creen en Jesús a su manera. No es solamente una cuestión de saber quién fue, saber que existió, saber lo que escribió, saber lo que hizo. No es solamente eso. Hace falta algo más. No alcanza con que usted sepa que es el Hijo de Dios, sino que hace falta algo más. Hace falta ubicarlo en la posición correcta, ya no solamente como un profeta, como un salvador, como un sanador, como un maestro, sino ubicarlo en la posición correcta. Y la posición correcta es, este hombre, Jesús, ¿qué impacto puede tener en mi vida? Este hombre Jesús conmigo, ¿qué me puede hacer a mí? ¿Qué puede resultar de mí? Si yo lo pongo en el lugar que lo tengo que poner, poniéndolo en el primer lugar, adorándolo, reconociéndolo en todos los caminos. Sea por donde sea que vaya, asegurarme que Él está ahí. Y la clave antes del resultado práctico hacia lo que yo recibo es la respuesta de Jesús a Pedro. El versículo siguiente, ponémela que lo miro acá por favor. El versículo 17, la respuesta de Jesús. Es un texto muy conocido, muchas veces lo mencionamos, hasta digamos que es de los versículos populares. Entonces Jesús le respondió a Pedro, a Simón, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Esa es la palabra importante. No te lo reveló carne y sangre, o sea, no te lo reveló un ser humano, no te lo reveló un hombre. Bienaventurado sos, Pedro, Simón, hijo de Jonás, el nombre y apellido previamente en el judaísmo, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló un hombre, sino mi Padre que está en los cielos. La clave está en la revelación. En que, como dice el apóstol Pablo en Efesios, que Cristo sea revelado en nosotros. Que yo pueda hacer un Colosenses en mi vida. Que Cristo en mí es un montón de cosas que dice. Arranco con esperanza de gloria. Y un montón de otras cosas que dice Colosenses. Efesios y Colosenses. 2 cartas que hablan precisamente de la revelación y el entendimiento de quién cuernos es Dios. La revelación de no solamente allá, sino acá. Uno de los conflictos con los que se encontraron los apóstoles cuando empezaron a predicar en la iglesia, cuando empezaron a conocer a la gente de Jesús,
y que son corrientes que llegan hasta el día de hoy. Actualmente existen esas corrientes. El conflicto principal que tenían ellos con los griegos, por ejemplo, usted tiene que saber que cuando empiezan a predicar el Evangelio después de la resurrección, después de la ascensión, cuando los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio, ellos se encontraron en un mundo que era el mundo griego, romano o greco-romano, y ese mundo, el ámbito donde ellos predicaban, en la Biblia dice el Asia, es la región que hoy, actualmente, es toda la zona de Turquía, Grecia, Armenia, toda esa región. Y del otro lado, el norte de Roma, e incluso después, ya no está en la Biblia, llegaron a África y España, eso ya no está en la Biblia, esa es historia. Entonces se encuentra con un mundo, con una cultura muy distinta a lo que tenían que hablarle de Dios. Y ellos creían en el, escuche esto, deísmo. ¿Qué es el deísmo? Es una corriente que existe hasta hoy, y que capaz que se va a encontrar con algún filósofo o algún psicólogo o algún trastornado que le va a venir a hablar de eso. Aunque con otro nombre. No le va a decir deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es, sí, Dios existe. Creó el universo, creó al hombre. Lo puso sobre la tierra, dijo, viejo, arréglate. Y se fue a encontrarse con los otros dioses y ya no tiene más relación con el ser humano. Esa es la corriente más habitual que llega a nuestras vidas. La gente no puede entender que a Dios le interese relacionarse con vos y que vos puedas relacionarte con Dios. Es imposible, no puede ser. El deísmo. Contrario a eso es el teísmo. Miren qué lío que le estoy metiendo, que tiene mucho que ver con el judaísmo. Y es lo contrario. Dios creó al hombre, al mundo, al universo, y Dios abrió los caminos, tendió lazos para que vos te relaciones con Él. A Dios le interesa relacionarse con vos. Eso es lo que le dice el apóstol Juan a los griegos a los que le escribe su evangelio. Precisamente, dice, en el principio era el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Y le empieza a dar del conocimiento y de la grandeza y de la mente y de la sabiduría y habla hasta 10 versículos y dice en un momento, y este verbo habitó entre nosotros y caminó entre nosotros. Y empezó a tener relación con nosotros. El nivel de tu revelación de quién es Dios es lo que te lleva a alcanzar el nivel de la plenitud de Dios. El nivel de la revelación que tengas de quién es Dios es lo que puede cambiar tu vida. No es suficiente solamente con venir a la iglesia. Y obviamente no le estoy diciendo que deje de venir, pero no alcanza. Dios nos está lanzando en este tiempo, en este fin de 2021, empezando un año ya, apuntando a un año nuevo que vaya uno a saber qué sorpresa se traerá el 22. Porque ya a esta altura ya no, cualquier cosa puede pasar acá. Dios nos está empujando a mayor entendimiento, mayor conocimiento, mayor revelación, mayor compromiso, mayor esfuerzo. Dios nos está empujando a sumar ese valor agregado que le dije el sábado. Dios nos está empujando a subir a un nivel distinto al que estamos, del cual vinimos que estaba más bajo, más pequeño, ahora nos obliga a subir un poco más. Porque tantos hombres de Dios que nos han hablado en el último mes sobre las cosas que Dios va a hacer, no pueden suceder si nos quedamos estancados en el mismo pensamiento de, no, bueno, si puedo voy a la iglesia, no, sí, Dios me puede dar. Tenemos que salir de ese pensamiento, sacar a Dios del nivel de un profeta más, sacar a Dios del nivel de Elías o Jeremías y poner a Dios en nivel de el Hijo del Dios viviente y el Cristo, como dijo Pedro. Que significa el que tiene la capacidad para hacer lo que vos necesitas, básicamente.
el que tiene la capacidad para hacer lo que vos necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué te falta? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué estás buscando? Lo que sea. Pablo lo dice en Filipenses con otras palabras, que lo dije en un momento en la oración. Mi Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. O sea, ¿qué te falta? Pablo mismo lo agrega en el Colosenses que le acabo de decir, que es la revelación de Cristo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad de Dios. Y agrega, y estamos completos en él. Completos. No necesito otra cosa más que a Cristo, a tener revelación. Pero si usted solamente viene a la iglesia sin revelación, o sea, sin que Cristo se le haga carne, se aburre, se cansa, se frustra, viene un día sí, otro día no, te ofendés, te molestás. Antes de empezar la reunión, una persona me mandó un mensaje: hola pastor, tal cosa, y yo estaba conversando con alguien, no respondí. No sé cuánto habré tardado, 15 minutos, 20 minutos, qué sé yo. Cuando voy a contestar el mensaje, me bloqueó, porque tardé en contestar. Así no se te va a revelar Cristo nunca. Si te ofende que alguien tarde 15 o 20 o media hora en contestarte porque está ocupado. Entonces tenés que meterte y navegar, porque hay beneficio en la revelación, porque le dice bienaventurado, lo que quiere decir, deshilachando un poquito la palabra, quiere decir buenos vientos. O sea, te va a ir bien. Quiere decir, las cosas te van a ir bien porque no lo recibiste de parte de fulano, sino porque te lo dijo y te lo hizo sentir, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Te va a ir bien. Y a Pedro le fue bien. Sí, tuvo de todo tipo de conflictos, terminó preso, murió torturado, pero estamos en el año 2021 y estamos hablando de Pedro. O sea que le fue bien. No conozco el nombre de ninguno de los que los torturó, no conozco el nombre de ninguno que lo tuvo preso, no conozco el nombre de ninguno de los guardias que le mencionaba el otro día que estaba alrededor. No tengo ni idea quiénes eran, pero de Pedro sí. Toda la vida tiene una aflicción, por decirlo de cierta manera, parte del mismo crecimiento. Te va a ir bien. Y agrega, del 18 en adelante, y yo también te digo que tú eres Pedro. Gracias, Carmen. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La revelación de Dios a tu vida te transforma. No hay transformación sin revelación. No hay transformación si no empezás a ver a Dios de otra manera. No hay transformación si no pagás un precio más alto por Dios. No hay transformación si lo seguís viendo como cualquier otro. Tenés que verlo con ese costo, ese precio relativo del valor que vos le das. En cuanto lo empezás a ver en un nivel más alto, un precio más alto, te transforma. Ya no sos, como le dijo antes, Simón, hijo de Jonás, ahora sos Pedro. Un cambio que es nada, no significa nada, pero en la Biblia cada persona que se encontró con Dios fue transformada. Y cada persona que se encontró con Dios, esa transformación se traduce en un cambio de nombre. Porque el nombre tiene un sentido profético. Y ese nombre con sentido profético le estaba marcando el camino. Simón, el hijo de Jonás, el nombre Simón significa el que escucha. Y nosotros muchas veces somos simplemente Simones. ¿Qué escuchamos?
Estamos sentados escuchando y nada más. Pero al que escucha, el Señor lo convirtió en el que se afirma, en el que se establece, en el que hace o pone un cimiento para que otro se fundamente en él. Qué loco que el mismo Pedro, Pedro, más adelante cuando escribe su carta, hablando de Cristo, él dice que él puso el fundamento. Está hablando de cimientos de construcción. Y nosotros como perito arquitecto está hablando de lo que él hizo en su vida. Y después habla de la iglesia y dice, ustedes como piedras vivientes, le entró al tipo que ya no era un escuchador. Ya no estaba ahí solamente sentado escuchando a ver cuándo era la hora para irse. Sino que ahora era un cimiento establecido, firme, para que otros se fundamenten en él. La revelación te transforma. Y tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La revelación de Dios, cuando empezás a mirar a Dios de otra manera, eso edifica tu vida. Cuando empezás a mirar a Dios como lo que realmente es. Un texto que muchas veces menciono, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, que dice, conoce pues que Dios es Dios. Voy a revolverte el micrófono con todo mi amor. Ya está. Conoce pues que Dios es Dios. Entender, conocer, eso te edifica, eso te afirma, eso te establece, eso te pone en una posición firme delante de los demás y eso hace en tu vida que ya no seas un poco de piedras tiradas, sino un edificio construido. Eso te da estabilidad, te da identidad. Sobre esta roca edificaré la iglesia. Y le agrega, encima de eso dice, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. La revelación de Cristo te da autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el dolor, sobre los conflictos, sobre la crisis. La revelación te da autoridad. Cuando agarramos un demonio por las patas, lo rajamos de una persona o del lugar, no es la autoridad del fulano que está haciendo liberación, no es del pastor o de quien sea que esté haciendo liberación. Algo que tiene mucho morbo, algo que tiene mucho, se paga bien. Ah, mira la unción que tiene. Si ya fuera un demonio por la unción que tenés, viejo, no te queda nada en tu vida y a la vuelta de la esquina el demonio te va a aplastar la cabeza porque no servís para nada, porque no es tu unción. Es Él el que lo hace. Es la autoridad en Él. Vos lo que tenés que hacer es estar ahí, creer que Él va a obrar y tenés que tener fe, nada más. Es Él, no sos nada, sos simplemente ni siquiera diría un canal, un cable, una conexión, nada más que eso. No te vayas a creer que sos algo, sos una pequeña porquería, sos apenas una porquería de cable que lo estás llevando a una conexión de Dios, no sos nada. Pero cuando te crees que no sos nada, pero tenés la autoridad, grandes cosas Dios hace con tu vida. Y para eso fuiste llamado en este tiempo, para que grandes cosas haga Dios con tu vida. Necesitas que Cristo se revele en tu vida. Y antes de que estés pensando tal vez, bueno, pero ¿cómo hago? Tengo que ir a un encuentro, necesito un seminario, tengo que hacer un campamento, un curso de sanidad interior, internarme un día en la iglesia. No. Bueno, todo eso es lindo, sí. Pero no. Es mucho más fácil. Empezá a mirar a Dios de otra manera. Empezá a ver a Dios como lo que Dios es. Empezá a tener un mayor entendimiento. Como dice Jeremías, si no me equivoco. Alábense, dice Dios, alábense en conocerme y entenderme. Ahí está el concepto otra vez de comprender quién es Dios. Que no es solamente saber en forma nominal, sino abarcar todo el concepto de quién es Dios. Alábense en conocerme y en entenderme. Mandate la parte de decir, no, yo sé quién es Dios.
¿Qué es lo que hizo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso te da autoridad, eso te da entendimiento, eso te da firmeza, eso te establece. Versículo 19 y terminamos. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esa autoridad espiritual para que las puertas de la muerte, el dominio de la muerte no impacten sobre tu vida, te da la autoridad para decidir cómo te va. Sí, es fuerte, hasta puede sonar y puede parecer arrogante, puede parecerlo, lo entiendo, soy consciente de eso, pero usted tiene que entender quién es Dios. Y cuando usted entienda quién es Dios, esto le da a usted la autoridad de decidir cómo le va. De decidir cómo le va. No de adivinar o de saber por profecía. Ayer me pasaron cada cosa. Un profeta le reveló a una persona X cosas que estaban agarradas de los pelos. Pero agarradas de los pelos del pescado encima. Cosas que no tenían... Pero cualquier cosa. Así, cualquier cosa. Y lo que el profeta le reveló a X persona, entonces X persona lo dio como una orden de Dios a una iglesia. Cualquier... No te comas las revelaciones que Cristo se ha revelado en tu vida. Vos vas a poder decidir cómo te va. Porque lo que quiere decir este texto es atar y desatar. Un texto muy usado en guerra espiritual. Lo que quiere decir es lo que vos permitas que pase o lo que no permitas que pase. Eso significa el concepto en el griego de esa palabra atar y desatar. Aquellas cosas que vos permitas que pasen, van a pasar. Las cosas que vos no permitas que pasen, no van a pasar. Ah, pero ¿cómo? Entonces yo tengo autoridad, sí. Pero yo tengo poder, sí, como He-Man, sí. Ah, pero yo puedo, sí, pero acuérdate que no sos vos, vos sos una porquería, No sos vos, es Él. Pero vos tenés la capacidad de decidir cómo te va. Pónganse en pie y ya nos vamos, por favor.